¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo soy María Belén Aramburu y los acompaño con la noticia del día, que hoy es esta. Creo que lo que nos une a nosotros es la problemática de todos en general. Todos los trabajadores de una u otra manera están sufriendo esta recesión, están sufriendo la falta de consumo que hay. La realidad, los despidos, aparte de decisión política, que hay muchos empresarios, yo estoy hablando siempre de la UON, se aprovechan la situación, como viene una ola que hay que despedir en todo lado, aprovechan, pero también es una realidad que no hay trabajo. Hemos dicho en más de una oportunidad Macri, que no se deje llevar exclusivamente por los técnicos, porque esto no es solamente técnica, es política, y pasa este tipo de situaciones. Comandante Santo, comisario general, ya había renunciado a finales del año pasado, cuando asume el nuevo gobierno, porque él venía de la gestión anterior. Y no se lo aceptaron, lo confirmaron en el cargo, y ahora volvió a renunciar, y ahora sí aparentemente lo van a aceptar. Ha trabajado durante 30 y pico de años dentro de la estructura de la Policía Federal. No tiene ningún tipo de reproche de delito, ni corrupción, ni sospechas, ni nada, no tiene ni lo tuvo. Porque me parece injusto que muchas veces los dejan solos a los jefes cuando no hay ningún tipo de reproche por un tema netamente político. O Brasil está em plena convulsão, problema grave na política, na economia, operação de investigações denominada Lava Jato, que olha para o maior escândalo de corrupção do planeta que aconteceu na Petrobras. Dilma Rousseff termina este año como presidenta de Brasil? É imprevisível, mas a possibilidade grande de não terminar. La noticia del día pasa, por supuesto, por los temas económicos y además también los despidos tanto en el sector público como en el sector privado. Julián Guarino con su libretita. Buenas noches. Pero ¿cómo ¿qué te tal? va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, gracias. Bueno. No, perdón, voy a corregir. Ya no es más libretita. No, a medida que pasan los días, se empieza a cargar. Más Más claro. grande porque tenemos muchos datos y mucha información para compartir hoy y porque cada vez se agregan más variables para tener en cuenta. Desde ya. Bueno, los invitamos a participar, por supuesto, a través de las redes sociales de C5N, @C5N, mi Twitter personal, @MBelenAramburu, para facilitar la lectura de la tendencia por la cual van sus inquietudes, y el hashtag que es numeral la noticia del día. El dólar, que hoy se ubicó a 15 pesos con 56 centavos. ¿Bajó la demanda? Sí, bueno, es importante porque el Banco Central, el gobierno, digamos lo que es la pata del gobierno dentro del mercado cambiario, hizo una reacción rápida. Vio que el dólar había subido por encima de los 16 pesos y primero el presidente Macri le puso un freno. ¿Cómo lo hizo? Le dijo al presidente del Banco Central: señor, usted suba las tasas de interés. Bueno, Macri no sé si se lo dijo, pero era la idea que tenía justamente Federico Sturzenegger, el titular de la entidad. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, cuando Sturzenegger subió las tasas de interés, la gente con sus pesos, ¿qué hizo? Bueno, se fue del dólar y fue a colocarse en tasa. ¿Qué significa esto? Bueno, de pronto por tus pesos te están pagando una tasa del 37% anual. Claro, habíamos dicho que se había incrementado 7 puntos porcentuales. Sí. ¿Hubo otro aumento? Hubo otro aumento en la última semana, el último martes, a 38%. Y vos me decís, 38% anual de tasa. ¿En qué país del mundo te están pagando ese premio, entre comillas, por dejar tu dinero? Ninguno. Claro, esto es para absorber, como habíamos Sí. dicho en tantas oportunidades, los pesos del mercado y que no se vayan al dólar para poder sostenerlo en 16 pesos o menos también. Claro. Ahora bien, cuando uno habla de tasas de interés, Sí. porque uno camina por los pasillos del canal y cuando nosotros, digamos, fuera de cámara estamos hablando, bueno, de los temas del día, las tasas de interés, varios, ¿no? Hay maquillaje, en vestuario, otros que vienen de Todos invitados. preguntan, Dice, ¿no? tasa de interés, 37%, ¿dónde? Claro. ¿Dónde la coloco? Porque en realidad yo voy a mi banco y 20 y pico por ciento. Claro, es un nada más instrumento me que dan. está pensado ¿para quién? Primero para el mayorista. Es decir, ¿quién es el mayorista del dinero en la Argentina? Son los bancos. Son los bancos que reciben tus pesos y después tienen que hacer algo con eso. Los prestan, que sería lo que se llama la intermediación financiera. Yo tomo los pesos de María Belén Aramburu y se los presto a otro señor. Bueno, no. ¿Por qué? Porque la gente demanda poco crédito en este momento. Claro. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Dice, no, pará, esos pesos que tenés, tráemelos.
yo te voy a pagar 37%. No los dejes en el mercado, no se los dejes a la gente en la caja de ahorro. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente si no va a empezar a comprar dólares. Y a mí no me interesa que el dólar siga subiendo. Aunque por lo menos en el cueste corto esa plazo. tasa de interés, aunque haya que pagar esa Claro, tasa. primer dato, al Banco Central le cuesta cada vez más renovar esas tasas. ¿Por qué? Porque obviamente pasa un mes y automáticamente esos pesos vuelven y vos tenés que darles un nuevo premio y tenés que decir, bueno, no, pará, te voy a pagar 38% anual de tasa. Entonces ahí vuelven los pesos al Banco Central. Segundo dato muy importante, el bono del Banco Central en cualquier parte del mundo es lo que se llama una tasa libre de riesgo. ¿Por qué? Porque si vos me das de alguna manera tu dinero, yo te doy un bono, vos estás seguro que yo te lo voy a pagar. Porque si ni siquiera tengo recursos, lo que hago es imprimo dinero y te lo pago. Claro. O sea Imprimo que acá no pesos hay y te lo riesgo. pago. No hay riesgo. O sea, vos estás cobrando una tasa de interés Sí. del 37% sin riesgo. Ahora, ¿cuál es la señal que se da en la economía? Sí. Es la siguiente. Yo, Julián Guarino, quiero poner vamos a hacer un kiosco que vende panchos. Sí. Entonces, ¿cuál es la no sé si lo voy a atender yo, eso no sé, pero no importa, digamos, vamos a suponer que sí. Sí, atendelo vos. Bueno, lo atiendo yo. Pero ¿cuál es la rentabilidad que yo le voy a pedir a ese negocio? Y bueno, de mínima, ¿cuál es la rentabilidad? Y de mínima, la tasa que paga el Banco Central. ¿Por qué? Claro. Porque si yo voy a ganar menos del 38% con ese negocio, directamente hago y me voy y me compro un bono. Me quedo en mi casa sentado durante un mes, paso por el banco y eso me paga una tasa de interés que es del 38%. Me suena renta financiera. y No, todo no te eso, suena, digamos, ¿no? esto pasa en todos los países del mundo. La tasa que paga el Banco Central es la barrera a partir de la cual la gente se anima a invertir. ¿Y cuál es el rendimiento que le va a pedir a cualquier emprendimiento? Por encima de la tasa que te pagan. ¿Por qué? Porque lo más cómodo es ir y dejar tu dinero que el banco te pague. Sí, por supuesto. Ahora, si yo tengo que Estoy de forzarme, acuerdo. tengo que contratar gente, tengo que pagar los impuestos, tengo que abrir a las 9 y cerrar a las 9 también, porque mucha gente quiere comer Claro, pancho claro. durante todo el día, y aparte cuando salen los chicos de bailar también. Sí. Bueno, te imaginás que en este mismo momento es cuando yo me estoy poniendo de alguna manera las restricciones, es decir, ¿cuánto te voy a pedir a ese kiosco? Y bueno, por lo menos 50 o 60%. Pregunta, ¿cuál es el emprendimiento que en la Argentina da 50, 60%? Y la verdad que son pocos. Entonces ahí se entiende por No qué... es la panchería, ¿no? No sé si una panchería, pero digo, ahí se entiende por qué es peligroso tener las tasas tan altas. Claro. Porque ¿qué pasa con la economía? Se enfría. ¿Por qué? Y bueno, porque hay menos gente dispuesta a abrir un negocio, hay Claro. menos gente dispuesta a Porque es trabajar. más fácil ir y ponerla. Es más digamos, fácil que la ir y trabaje llevar el la plata al banco. Ahora yo voy al banco Sí. y digo, yo quiero este rendimiento de 37% de interés. ¿Me lo dan? Te lo dan, te lo dan. ¿Cualquier ¿Por qué? banco? ¿Cuál es el peligro Sí. justamente de no dártelo? Que vos enseguida empezás a mirar y decir, pará, el plazo fijo me paga 2% por mes. ¿Y cuánto Sí. está el dólar? Y mira, el dólar avanzó 12% en el mes. Y ¿sabés qué? Mira, no hago ningún plazo fijo. Esos pesos voy y los coloco en el dólar. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Hace una cuenta y dice, a ver, a mí dentro de 4 semanas me van a empezar a entrar dólares de la cosecha. Sumamos a eso que si yo salgo del default, van a entrar dólares después. Es decir, ¿cuál es mi periodo de riesgo? Donde el dólar se me puede disparar un poquito. Y hasta el 14 de abril Ahora, por lo menos. que Claro. tenemos Entonces, el límite que nos fijó Tomás Griesa. ¿cuál es la señal que yo tengo que mirar si Sí. está todo bien o no está todo bien? Y bueno, si la tasa de interés en 38, 40% dura más de 4 semanas y empiezan a entrar los dólares, pero el Banco Central la sigue sosteniendo ahí arriba, bueno, ya la tasa de interés tan alta, en lugar de ser un premio, es un aviso. ¿Vos decís que puede ser temporaria? Tendría que ser temporaria, es casi la obligación del Banco Central. Una circunstancia del comportamiento de la economía que Así lleva es. la tasa de interés a aumentar. Claro, ¿suben para qué? Bueno, para Sí. distraer los pesos, me los llevo por un rato. Pero mientras Ahora, tanto, si lo tenés colocado, tenés esa tasa anual. claro, pero el Banco Central tiene más deuda, después tiene que ofrecer una tasa más alta, Claro. después el gobierno no puede bajar ese déficit, tenés presión inflacionaria, cuando sueltes esos pesos, eso genera inflación, es decir, esto es de corto plazo. Sí. Entonces, mucha gente pregunta, bueno, ¿dónde puedo hacer la inversión? En cualquier lado, cualquier banco te ofrece comprar letras, letras Sí. letras del No Banco es lo Central. mismo. No. Latas no. venderla en la panchería. Latas para en la general las gaseosa, podés si comprar querés. también en el mercado, Sí. es un buen negocio, pero no sé si Letras te rinde del Banco tanto. Central, Latas de escucharon bien, tomate. ¿no? Claro, que dan rendimiento de letras del Banco 37%, Central, sí, sí. 37, 38, porque el Banco Central 38. la subió de nuevo la última semana. Claro, el martes. tenés Y a razón. partir de ahí el dólar se sostuvo. Sí. ¿Bajó mucho? No. 15,60 y está No, prácticamente pero lo están ahí. manteniendo donde quieren, que es 16 pesos Sí, o menos. así y si es es. menos, mejor. Y ya estamos en menos. Bueno, ese es tema 1. Sí, tema Así que 1. Tema 1. Tema 2, reunión de sindicalistas, después lo vamos a desarrollar también porque tenemos un debate muy interesante sobre despidos en los sectores público y privado, pero, digamos, una CGT que quiere estar unificada, que ha estado dividida, ¿no es cierto? Caló a favor del gobierno kirchnerista, Moyano en contra, con la CGT opositora, la otra llamada oficialista, Barrio Nuevo con la azul y blanca, bueno, los tres juntos
puntos que se van a reunir en un congreso el próximo agosto para lograr una normalización, que por lo menos dicen puede llegar a trascender el periodo de los mandatos de cada uno de los secretarios generales. A ver, respecto del impuesto a las ganancias que vamos a desarrollar ahora, Moyano, muy crítico con Macri, porque ha estado bastante aliado en los últimos tiempos, pero ahora no, ahora que está con los otros sindicalistas, no. Sí. Y Moyano sale a decir, ojo, que Macri cumpla con la promesa de la eliminación del impuesto a las ganancias. Sí. No están de acuerdo ni con que sea 30.000 pesos el mínimo no imponible, Ya no el tema nada. de las escalas, les ya no importa quiere nada. Exactamente. ¿no? Lo único que quieren Que ahora se es que elimine. directamente que se elimine el impuesto, algo que yo te digo que está bastante peleado con lo que propone el gobierno. ¿Qué propone el gobierno? No, mirá, podemos modificarlo este año, pero recién que sea efectivo el año próximo. Claro. Y esto tiene una razón, ¿no? El gobierno, ¿por qué no quiere que haya modificaciones en ganancias? Si vos modificás ganancias, el Estado tiene menos recursos, porque hay menos gente que va a pagar el impuesto. ¿Y en qué momento el Estado tiene menos recursos? Justamente cuando los necesita. Claro. Porque si vos recibís los dólares, supuestamente, Sí. a partir de la segunda parte del año, y ya tenés un poquito un panorama mucho más tranquilo. Ahí El estás año que viene, chusmeando, sí, están hablando de lo que estamos contando Están nosotros. chusmeando a ver qué van a Bueno, hacer el en año el que Congreso, viene, el sí. año que viene vos podés decir, bueno, ¿sabés qué? Hago un sacrificio y dejo una parte de percibir eso que me daba ganancia. Ganancia Sí. es un impuesto nacional que se coparticipa. Y esto Claro. también es importante para entender por qué los gobernadores. Y mira, sí, bueno, hay que modificar ganancias, tibio, están tibio. tironeando. Sí, pero Sí. poquito. ¿Por qué? Porque ellos reciben una parte de ese impuesto. Ujú. Si pagás menos ganancias, si Sí. el gobierno recauda menos, también Claro. les coparticipa menos. Desde ya. Casi Por lo menos por uno de los 50%. impuestos que requieren de coparticipación. ¿Cuánto? Casi 50% del Ah. impuesto va a las provincias. Claro, bastante. Bueno, a ver, Repasamos. placas con algunas inquietudes. ¿Qué pasó esta respecto del impuesto a semana las con ganancias. ¿Qué pasó esta semana con ganancias? Sí, ¿no? que vos Esta- tendrás las tuyas, ¿eh? Sí, en bueno. casa. A ver, ¿cambia el mínimo no imponible de ganancias y las deducciones nuevamente? Claro, porque ¿qué pasó esta semana? En una comisión, de alguna manera se emitió un dictamen rechazando o por la negativa de lo que era la modificación que el gobierno vía decreto había establecido para el mínimo no imponible. ¿Te Claro. acordás que estaba Sí. en 15.000 pesos desde el año 2013 y el gobierno dijo no, 30.000 pesos. De 30.000 pesos para arriba la gente empieza a pagar el impuesto. Claro, y acá el tema político también que concierne, ¿no es cierto? Porque en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que es la que se encarga de tratar los temas de los DNU, o sea, los decretos de necesidad Sí. de urgencia, hubo 8 votos, digamos, que provinieron del Frente para la Victoria, que dijeron no, cambiemos 6, sí, el peronismo federal con Rodríguez Sá, que le dio el apoyo a Frente Cambiemos, y el Frente Renovador, qué raro, Qué importante porque Raúl Massa. Pérez, Sí. claro, dijo yo no voy a firmar el dictamen y quedó sin firmar, con lo cual quedó rechazado. Ahora, el gobierno dice, seguramente, digamos, porque se necesita la aprobación de las dos cámaras para Sí. que se caiga el DNU. No va a pasar esto. Eso Sí. es lo que dice el gobierno. Los otros apuestan a que se caiga. Y si se cae, ahí sí quedan 15.000 pesos el mínimo no imponible. Claro, que si las cámaras rechazan lo que es este decreto, bueno, en definitiva sí, ¿ahí qué pasaría? Bueno, a ver, ¿cambia el mínimo no imponible hasta ahora? No. No, Hay claro. que esperar que lo trate la Cámara la Sí. semana que viene. ¿Cuáles son los topes a partir Sí. de los cuales se paga el impuesto? Bueno, los topes son los que había marcado el decreto. 30.000 pesos estamos hablando para los casados con 2 hijos y 18.800 para los solteros. No cambia eso todavía. ¿Se da marcha atrás con la derogación del decreto 2000? No. Todavía no. No. Es decir, todavía sigue derogado el decreto que decía, aquel que gana más de 15.000 pesos en el año 2013, bueno, ese paga ganancia, y aquel que ganaba menos de 15.000 no pagaba ganancias. Claro. Eso quedó de lado. Ahora, si vas para atrás, todo vuelve a regir esto. Bueno, te digo que se arma un nudo Eso terrible. sí, las dos cámaras del Congreso, porque tienen que ser las dos, Sí, rechazan el rechazan. decreto de necesidad de urgencia. El gobierno Si dice que todo no. sigue igual. El gobierno dice que esto no va a pasar. Claro, lo que quiere el gobierno es que haya un proyecto de ley que, digamos, escalone Sí. el impuesto a las ganancias, pero recién para ser aplicado el próximo año, con lo Claro. cual no están todos de acuerdo. Ahora repasamos, si te parece, qué pasa Dale. con las escalas. No sé si el señor director las tiene Sí. por ahí, porque las escalas realmente... Ahí está. Fíjate, si querés, miramos estas dos Sí. preguntas más. ¿Qué debería pasar para que el decreto de Macri se caiga definitivamente? Bueno, este rechazo que vos decías. ¿Y cómo impactará esto en el pago del impuesto? Bueno, obviamente se da marcha atrás con esto y las empresas tienen que volver a liquidar Sí. en función de lo que era el decreto del año 2013. Es decir, aquel que le sacaron plata le tienen que devolver. Claro. Bueno, digamos. ¿Y qué va a es pasar un- con las escalas? ¿Por qué es importante esto? Porque
porque hay gente que no estaba pagando el impuesto a las ganancias con el mínimo no imponible a 30.000, ahora lo va a pagar sin escalas, digamos, no hay mucha modificación respecto de lo anterior, ¿no? Claro, vos fíjate cómo es esto, en el sentido de que esto es para las personas físicas, la escala actual. Fíjate lo que estamos hablando siempre de la base imponible. A partir de los 10.000 pesos, la tasa que se te aplica, estamos hablando siempre de esto, a ver, fijémonos. Si vos sos casado con 2 hijos, a partir de los 30.000 pesos, de 30.000 pesos para abajo no pagás. De 30.000 pesos para arriba, si tu ganancia excede y llega hasta 10.000 pesos adicionales, esta es la idea, es decir, 40.000 pesos, vos pagás 9% sobre ese adicional. No es una alícuota cara, digamos. 9% de 10.000 pesos, la verdad que no es para tanto. Ahora, fíjate qué rápido pasás a 35. ¿Por qué? De 120.000 pesos anuales en adelante. Es decir, que directamente, si vos ganas 40.000 pesos, ya pagás 35% de ese excedente. Esto con una escala. Digamos. Esto es la escala. Claro. Esto es la escala. Que ahora no hay escala porque, digamos, todos pagan el 35%. Claro, ¿por qué todos pagan el 35%? No, porque enseguida que entras en el impuesto, vas al fondo, vas acá al 35%. Es como los colectivos, ¿viste? Que entras y dicen, bueno, vaya para el fondo. Bueno, esto es igual. El que más cobra, más paga. Esta es la escala. El que más cobra, más paga, pero fíjate que el que cobra mucho menos también paga lo mismo, 35%. Claro. Y esto no es justo. Ese es el tema. Lo que se quiere modificar no es esto, sino es aquella columna de allá, que fíjate que va de a 10, 20, 30, 60, 90, 120. Bueno, eso es la cantidad de pesos adicionales, o sea, por encima del mínimo no imponible que vos por año ganás. Que fíjate que hay una diferencia muy grande y la realidad es que de 10.000 pesos de diferencia no es mucho, pero ya los primeros 10.000 pagás 9%, los segundos pagás 14%, los terceros pagás 19%, los cuartos pagás 23%. Es decir, ¿esto cuándo se hizo? Prácticamente yo te diría en la fines de década del 90, principio del 2000. Bueno, esto cambió muchísimo a lo largo de los últimos años y esas escalas quedaron congeladas. Sí. Entonces, esto es lo que se quiere modificar. El gobierno no quiere, ¿por qué? Porque cambia mucho la percepción que tiene, es decir, el ingreso fiscal que tiene no es lo mismo del 9% que el del 35%. Claro. Es decir, si vos subiste el mínimo no imponible, ya cobras menos como Estado, pero al mismo tiempo, si me cambias las escalas, ya cobro muy poco. Por eso el gobierno no quiere tocarlo este año. Claro, ahora para el año próximo. Claro, ahora fíjate cómo debería ser, más o menos, digamos, cómo debería ser esto. Sí. Fíjate, 9% ¿a quién le cobraríamos? Aquel que gana, por ejemplo, 80.000 pesos por año por encima del mínimo no imponible. Sí. Fíjate que ya cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está al que le aplicábamos el 35%? Sí. Ya está en la segunda parte, en el segundo renglón, acá. Claro. En este renglón, aquel que gana hasta 158.000 pesos paga 14, no paga 35. Claro. Y el que sigue paga 19, y el que sigue paga 23, y el que sigue paga 27. Y hoy el equivalente a esa escala que veíamos, si lo ajustaras por inflación, sería prácticamente que el que pagaría 35% del impuesto es aquel que gana entre 950.000 pesos en adelante. Sí. ¿Se entiende? Digo, hay mucha diferencia entre lo que debería ser y lo que es actualmente. Perfecto. ¿no? Este es un dato que me parece que se va a discutir en el Congreso. Bueno, y con participación que se arregló ya, ¿no? Está en vías de, por lo Yo creo menos. que sí, ahí estuvo papel protagónico Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, que le acercó en secreto, de alguna manera, el plan, el gobierno lo tocó un poquito y dijo, miren, se nos ocurrió esto. Claro. ¿Les va? Sí, perfecto. Sí, trae esa libreta grande. Bueno, muchas gracias.